Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebrar la fiesta o el recuerdo de un evangelista significa celebrar también las raíces de nuestra fe, darnos cuenta cómo nuestra fe en Cristo Jesús, en aquel verbo que se hizo carne en las entrañas virginales de la Santísima Virgen María, no es solamente un idealismo, no es solamente un cuento, no es solamente algo que nos inventamos por la necesidad de creer en alguien superior a nosotros, pero al mismo tiempo igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Recordar a un evangelista significa ir precisamente a los comienzos de la fe de las primeras comunidades, donde la experiencia de encuentro con Jesús se va haciendo más viva, más palpable, y nosotros vamos constatando que esa viveza realmente llega hasta nuestros días y nos abraza, porque este Jesús que se encarnó, este Dios que se hizo hombre, continúa dándole sentido a nuestra vida y a nuestra historia de salvación. San Pablo, en la primera lectura dirigida a su querido hijo, querido hermano Timoteo, ¿verdad? Pues abre el corazón y vemos precisamente aquí un lado sumamente humano de Pablo al hablar de su experiencia comunitaria, de su experiencia fraterna, y cómo necesita de que alguien vaya a verle, necesita de que alguien vaya a valorar lo que él ha hecho y lo que él ha sido, y necesita también al mismo tiempo darse cuenta que en el proceso del anuncio del Evangelio no son los más peligrosos los enemigos, no son los más peligrosos los que nos atacan, sino muchas de las veces los más peligrosos son los que viven con nosotros. O más aún, el más peligroso para mi comunidad puedo ser yo mismo, ante una vivencia de indiferencia, ante una vivencia de falta de respeto, ante una vivencia de falta de caridad. Esto es lo que genera el dolor en el corazón, ¿sí? Si a mí me ofende una persona que no conozco, pues me doy la media vuelta y me sigo. Pero si a mí me ofende mi hermano, como nos dice el Salmo,
aquel con el que compartía yo mi plato, con el que compartía mi pan, ¿verdad? Pues eso llega al corazón. Queridas hermanas, esto solamente se puede vivir en una vida de comunidad, en una vida de fraternidad. Y entonces esas tentaciones, esas debilidades, ese ser sujetos muchas de las veces de las inspiraciones del mal, nos lleva a cometer grandes faltas en la comunidad. Y lo peor de todo es que muchas de las veces también nos incapacitamos para reconocerlas. Y entonces vamos culpando a los demás. De la misma manera, ¿verdad?, que se culpó a la serpiente de haber hecho caer al hombre y a la mujer, nosotros culpamos a la hermana, culpamos al hermano. Es que esta hermana me hizo enojar, es que este hermano me hizo enojar. Nadie te hace enojar. Tú te enojas porque eres iracundo. Entonces el pecado no está en que te enojes, sino en la falta de dominio de sí mismo. Porque cuando no hay un autodominio en sí mismo, faltas a la caridad. Y ahí sí ya hay doble pecado. La falta de autodominio y la falta a la caridad. Qué importante es darnos cuenta de la gran misión que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y que no pensamos, ¿verdad?, en este momento en la multitud de discípulos que seguían a Jesús, en aquellos a los que les había llenado la panza y por eso lo buscaban. No, sino tiene el grupo de los íntimos, el grupo de los 12, y además de los 12 elige estos 72, entre los cuales están ustedes. Es un grupo muy cercano, muy reducido de parte del Señor. ¿Y qué es lo que Jesús pide en primer lugar a este grupo, a estos amigos? La oración, la intercesión. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Queridas hermanas, a veces están más preocupadas de andar allá afuera buscando vocaciones que de orar. Aquí está claro en el Evangelio. Rueguen y el Señor enviará, porque el Señor es fiel, porque el Señor cumple su palabra. Si nosotros verdaderamente depositamos nuestra confianza en Él, como la depositó Jesús de Nazaret, no nos va a defraudar. Jesús ciertamente acabó en la cruz, pero su Padre no lo defraudó. Su Padre no lo dejó morir solo. El Verbo encarnado, aquel que manifestó el amor y la misericordia de Dios, aquel que nos hizo entender que el reino de los cielos es de los que son capaces de compartir caritativamente sus bienes, ¿sí? Aquel que nos hace capaces de entender que la misericordia de Dios supera todo límite, ¿sí? Y lo vemos precisamente en esta escena de la adúltera. Estoy haciendo referencia a estos textos exclusivos de Lucas, cuya fiesta celebramos hoy, ¿sí? Aquel abismo que se puede forjar también dentro de una comunidad entre la caridad y la falta de amor, representados en Lázaro y en el rico Epulón, pero también aquellas entrañas de misericordia en el Padre misericordioso, que manifiestan precisamente la fidelidad de Dios, que Dios no nos abandona, que Dios no nos deja nuestra suerte, y que si es voluntad de Dios que un carisma, que un monasterio, que una comunidad continúe adelante, Él pondrá los medios, y si no es voluntad, aunque llenemos este monasterio de vocaciones. Entonces, es importante darnos cuenta cómo la oración, la súplica, los ruegos humildes a Dios nuestro Padre son escuchados. Pidamos pues, hoy que nos alegramos en esta fiesta de San Lucas, que el Señor nos conceda la gracia de poner nuestra confianza en Él, de dejarnos ver por su amor, su fidelidad y su misericordia, y ser capaces de dar testimonio de esta misericordia a los que están cerca, a las que están cerca y a los que están lejos, para que el mundo crea que verdaderamente somos hijos del Padre de las misericordias.